Buenas. Si ustedes están acá para este conversatorio sobre física básica y sobre todo sobre teoría de la relatividad, vamos a tratar de referirnos sobre todo al señor Einstein, por supuesto. Es porque tienen el mismo interés que he tenido yo en la teoría de la relatividad. Llevo muchísimos años estudiándola, tratando de algún día medio entender este asunto. Recordemos que la teoría de la relatividad en realidad no es una, sino que son dos teorías de la relatividad. La teoría de la relatividad especial, que es de 1905, y la teoría de la relatividad general, que es de 1915, que es como una especie de teoría más completa de la relatividad. O sea que, para empezar, uno diría que si quiere arrimarse a la teoría de la relatividad, pues entonces se va a arrimar a dos teorías de la relatividad. A la versión 1 del año 5, teoría de la relatividad especial, y a la versión 2 del año 15, teoría de la relatividad general. Por supuesto que después vamos a ampliar ese asunto. Porque lo primero es decirles a ustedes que yo no soy físico y mucho menos experto en relatividad. Llevo más de 30 años estudiando esto, lo cual indica lo poco hábil que soy para entender estos fenómenos físicos, pero aún así mi curiosidad todavía no ha podido ser anulada. Al menos espero que algún día pueda creer que entendí alguna cosa. Sin embargo, el plan es intentar recordar como la forma como se han presentado algunos avances de la física en el tiempo y así tratar de llegar como a alguna parte, tratando de hacer como una mirada cronológica. Cuando uno ve las cosas en cierto orden, parece tener alguna claridad, pero lo que sí les pido el favor a ustedes, si hayan venido, es que no me hagan preguntas concretas porque probablemente no tenga clara la respuesta. Mejor dicho, vamos a ir llevando esto cronológicamente, despaciecito, pero si al final me preguntan, entonces el tiempo es relativo, no, van a internet y busquen las respuestas. Nosotros aquí simplemente vamos a hacer un pequeño resumen cronológico, más o menos, porque tampoco es exhaustivo para tratar de ir entendiendo un poco estas cosas. Y vamos a empezar por el señor Isaac Newton, que como ustedes pueden ver ahí, nació en 1643 y murió en 1727. Es decir, estamos hablando de un hombre de hace muchísimos años. De hecho, hoy, en el 2011, este señor tendría 368 años. La publicación famosa de él, que ahorita la vamos a ver, es de hace 325 años. Y una de las cosas que más admiración causa, pues es este hecho, el hecho de que este señor hizo sus reflexiones, sus estudios matemáticos y publicó sus cosas hace muchísimos años cuando era un descreste que esto pudiese suceder y nosotros todavía pasamos trabajos para entender lo que este hombre ha dicho. Para ponernos más o menos en perspectiva, miremos que Isaac Newton vivió su juventud durante la segunda mitad del siglo XVII y tuvo 27 años del siglo XVIII. Para ese momento, Bach estaba más o menos vigente. Fíjense que Bach es del año 1685 y murió en 1750. Es más, Bach es posterior a Isaac Newton. Isaac Newton nace en el 43, Bach nace en 1685. Y uno considera que Bach es viejo, pues Isaac Newton es peor. El siglo XVIII fue el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Esas eran las ideas que estaban preocupando ese momento. La máquina de vapor, por ejemplo, es de 1705. Newton es de 1643, casi medio siglo antes de la máquina de vapor. La enciclopedia es de 1776. Newton llevaba mucho tiempo de muerto cuando esto sucedió. Lo mismo que la independencia de los Estados Unidos, llevaba a Newton muchos años de haber fallecido cuando Estados Unidos estaba pensando en independizarse. De manera que es de este hombre del que vamos a hablar. La Revolución Francesa, ni hablemos, es de 1789 y esto pretendía pues más o menos ponernos un poquitico en perspectiva.
En el siglo XVIII, cuando estaba Newton muy vigente, fue cuando se inició la revolución industrial. En ese momento o en ese siglo se fundó la química moderna, se obtuvo por primera vez acero fundido, se inició el estudio de los fenómenos eléctricos, se inició la meteorología, se hicieron las primeras expediciones naturistas, o sea, se fundó la biología moderna. Se realizó la primera medición aproximada de la velocidad de la luz. Estábamos en el principio de los tiempos industriales y se elaboró el catálogo Messier, al menos su primera versión, que los que son aficionados a la astronomía conocen bien esto. Pues bien, fue en ese contexto que este genio de la humanidad produjo lo que produjo hace muchísimo tiempo. Un día, si ustedes se acuerdan, le dio por hacer siesta debajo de un manzano. En realidad no sabemos si esto es cierto o no, pero es muy sabroso creer que sí. Entonces uno se imagina que este hombre le cayó la manzana encima y apareció la ley de la gravitación universal, que es tal vez el tema por el cual más se conoce a Isaac Newton. Esta ley dice que los cuerpos que tienen masa se atraen entre sí. Qué tan fácil, ¿no? Y esta atracción es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia. De manera que esa fuerza de la gravedad, que aquí está con la letra F, es igual a G, que es una constante que se llama la constante de la gravitación universal, y es directamente proporcional esa fuerza a la masa de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa fue la ley de la gravitación universal. Uno todavía no podía entender, bueno, y dos objetos que tienen diferente masa o que son dos objetos distintos se atraen el uno al otro. Mientras más masa tengan, más se atraen. Mientras más lejos estén, menos se atraen. Eso está muy bien, pero bueno, ¿qué hay entre los dos objetos para que se atraigan? Hay resorte, tiene que haber algún medio físico. ¿Cómo funciona eso? Eso ya es distinto, pero uno sí puede, dijéramos, aceptar que dos objetos se atraen si tienen masa, que esa atracción es mayor cuando la masa es mayor y que baja en la medida en que aumenta la distancia entre los objetos, Pero Newton también presentó al mundo las leyes de la dinámica. La primera fue la famosa ley de la inercia, donde decía que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme y recto, a no ser que una fuerza externa lo obligue a cambiar de estado. Si no hay fuerza, o esas fuerzas se anulan entre sí, entonces, según la ley de la inercia, el cuerpo permanece en reposo o se mueve a una velocidad constante. Esto, aunque parece simple, rompió con la física aristotélica que decía que un cuerpo se mantenía en movimiento mientras una fuerza actuara sobre él. ¿Correcto? Esta ley de la inercia que dice que el cuerpo se mueve a no ser que una fuerza lo obligue a cambiar de estado, rompió con todo el concepto aristotélico. La segunda ley de Newton fue la ley de la interacción y la fuerza, en la cual se expresó que el cambio de movimiento de un objeto es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre en la línea recta a lo largo de la cual se imprimió esa fuerza. Para que dos cuerpos interactúen entonces, no necesariamente tienen que hacer contacto, como cuando hablamos de la fuerza de la gravedad, por ejemplo. La ley tercera de dinámica de Newton decía que con toda acción siempre ocurre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Por ejemplo, el dolor que se produce en la mano cuando uno golpea una mesa es la reacción al golpe, o el impulso que obtiene el nadador al ejercer fuerza sobre el borde de una piscina y se empuja, pues esa es la expresión de la ley de acción y reacción. Por más de 2 siglos, todos estos conceptos y ecuaciones que por supuesto describimos someramente dominaron la física mundial. Al principio del siglo XX,
la cosa se puso dura para Newton. Miren cómo la publicación de Newton es de 1686. ¿Y por qué digo que a principios del siglo XX, o sea, mucho más de 2 siglos después, la cosa se le puso dura? Porque lo que sucede es que la física newtoniana, esas leyes de la gravitación y las leyes que acabamos de explicar, no describe bien los fenómenos que suceden a escala atómica, ni cuando la velocidad es cercana o igual a la velocidad de la luz. En ese escenario, la física newtoniana no trabaja bien. Ojo pues, que no es que estemos renegando de Newton, no faltaba más. Sí, por eso le dedicamos unos minutos a decir que es que esto es de hace muchísimos años, este señor era un absoluto genio. Este hombre tendría hoy 368 años, no se nos puede olvidar eso. La cosa es que en el siglo XX, el principio arrancó con gente muy dura que se atrevió a pensar que a lo mejor esto no era completamente cierto. Terminamos este segmentico diciendo entonces que la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, constituye una excelente aproximación a la realidad, pero en ciertos límites. A escala microscópica, los fenómenos físicos solo se pueden explicar por medio de la mecánica cuántica. Y cuando se trata de velocidades muy altas, cercanas a la de la luz, tenemos que recurrir a la teoría de la relatividad, que es la que queremos mirar. Entonces, las leyes de Newton se aplican muy bien a los movimientos de los automóviles, las manzanas e incluso pues los planetas, ¿correcto? Pero no funcionan cuando toca explicar la interacción entre partículas subatómicas o cuando las velocidades son menores a la velocidad de la luz.